Hola chicos, espero que estén bien en casa. Soy tu querido profesor Daniel Ángel y estoy listo para enseñarte una apasionante lección de fe. Entonces comencemos con esta valiosa lección número 3 titulada El turno del caballo rojo. Ahí va, galopando. Se presenta a la iglesia cristiana en un periodo conflictivo, pues debe luchar por su supervivencia debido a los ataques que vienen del Estado romano y de su cultura. ¿Has visto alguna vez un caballo rojo? En realidad no existen, aunque hay algunos que tienen un color parecido. Así que puedes estar seguro de que es símbolo de algo. Como estamos hablando de la iglesia, debe ser un símbolo de ella en condiciones distintas del periodo anterior. Esto se confirma cuando comparamos la profecía de los caballos, que se encuentra en Apocalipsis 6, con la profecía de las iglesias, que se encuentra en los capítulos 2 y 3 del mismo libro. Estas se llaman profecías paralelas. ¿Qué piensas de los romanos cuando ves películas de Nerón y otros emperadores? ¿Te pareció ver que no eran nada religiosos? La verdad es que todos los pueblos de la antigüedad, incluyendo a los romanos, sí eran religiosos. Pablo advierte esto en su visita a Atenas. Además, como Roma era la capital del imperio y éste incluía a muchos pueblos del oriente, los que también se caracterizaban por su religiosidad, desde todos ellos llegaban también sus religiones, haciendo de esta ciudad un centro religioso significativo. La religión romana consistía fundamentalmente en sacrificios que se ofrecían a los dioses y a los espíritus para asegurar su protección y ayuda, particularmente en las cosechas. También en la vida cotidiana del hogar. La religión lo impregnaba todo en el culto familiar y en las ofrendas a los espíritus protectores. En la medida en que la cultura romana se iba transformando en urbana y nacional, se fue desarrollando una religiosidad en armonía con esta condición. Era necesario dioses que velaran no tanto por los individuos o por las familias, sino por la ciudad, luego por la nación y posteriormente por el imperio. Entonces, adquieren importancia los grandes dioses tutelares o protectores como Júpiter, Neptuno, Mercurio y otros que tenían sus equivalentes entre los griegos. Como puedes ver, la religión que te brinda protección, sustento y seguridad es útil porque atiende tus necesidades materiales. Probablemente tú te sentirías muy a gusto en una religión tal. Pero con toda seguridad, tú esperarías algo más, ¿verdad? Sí, porque los seres humanos somos más que materia y nuestras necesidades son más que las materiales. Tenemos necesidades afectivas, éticas y espirituales. Todo ser humano tiene necesidades trascendentes que nos proyectan más allá de esta vida y a una relación más íntima con la deidad. Aquí estaba justamente el vacío de la religión romana, en cualquiera de sus expresiones. Este vacío fue llenado parcialmente por los cultos orientales conocidos como religiones de misterios. Recibían estos nombres porque sus ritos se caracterizaban por sus formas rituales secretas. Se habían iniciado en Oriente basados en los mitos de los dioses agrarios. Todos ellos tenían varias características comunes, que a su vez se asemejaban a las del cristianismo. Los dioses de estas religiones eran dioses que sufrían. Eso los hacía diferentes a los dioses de las religiones oficiales, que llevaban, según creían, una vida placentera. En el cristianismo encontramos al Dios sufriente, Cristo Jesús, que muere por los hombres en el Calvario. Sus dioses, luego de su muerte, resucitaban, lo que también ocurre en el caso de Cristo. Al igual que en el cristianismo, los iniciados en estas religiones podían participar también de la resurrección. La similitud con Cristo, en muchos casos, llegaba incluso hasta el nacimiento virginal. Ahora bien, estos dioses no eran en su concepción lejanos a los hombres, como sucedía con los dioses romanos, sino que era posible para los iniciados tener relación personal con ellos, tal como ocurre entre los cristianos y Cristo. Esta comunión incluía comidas sagradas de las que participaban solo los iniciados, similares a la Cena del Señor en el cristianismo. También existían ritos de iniciación y purificación, en los que se usaba frecuentemente el agua, como ocurre con el bautismo y el lavamiento de los pies en el cristianismo. Existían códigos morales que debían ser obedecidos, a semejanza de las leyes cristianas. Entonces, ¿fue el cristianismo una religión más, que fue importada de Oriente, similar a las otras que la anticiparon y por lo tanto innecesaria? La respuesta es no.
El cristianismo fue diferente y superior. Los dioses paganos sufrían, pero lo hacían por sí mismos o por sus familiares. En cambio, Cristo murió por los pecadores, incluso por sus enemigos. La resurrección de los dioses no fue real, porque ellos no existieron. No tienen existencia histórica como Cristo, sino que son mitos o ficciones. Para que la resurrección de sus fieles ocurra, estos deben sufrir. Esto es algo opuesto al cristianismo, en el que Cristo resucita para que los hombres puedan resucitar. La promesa de una vida feliz en el futuro es superada en el cristianismo, por ofrecer una vida distinta y significativa aquí y ahora. Además, el cristianismo se presenta como una religión anticipada por los profetas, que cumple las profecías de los libros sagrados y es llamada a cumplir una misión universal. Pan y circo. La existencia de muchas corrientes religiosas en el Imperio Romano no indica que necesariamente los valores espirituales eran los más significativos en esa sociedad. ¿Has escuchado alguna vez la expresión pan y circo? Con toda seguridad, ya sabes que está relacionada con la costumbre de ofrecerle al pueblo romano, particularmente a la plebe, espectáculos en los circos en donde además se les distribuía pan. Mientras que en el periodo republicano la grandeza de Roma estaba basada en las virtudes cívicas de amor a la patria, ahora en el imperio, con amplias fronteras, algunas de ellas muy lejanas, se hizo necesario un ejército mercenario compuesto mayormente por no romanos. La laboriosidad fue reemplazada por el ocio y el despilfarro. La moralidad había llegado a su punto más bajo, conforme lo expresan los filósofos de aquel tiempo. La desigualdad social se expresaba no solo por la existencia de ricos y pobres, aristocracia y plebe, sino también por la esclavitud. Más del 60% de la población de Roma estaba constituida por esclavos. Seguramente no te hubieras sentido a gusto en esa sociedad tan discriminadora. Cuando el cristianismo irrumpió en el imperio, su moralidad encontró una fuerte resistencia. Su abstinencia política y su rechazo de la violencia fueron considerados como traición al Estado romano, mientras que su estilo de vida les atrajo el desprecio y el ridículo tanto de los círculos aristocráticos como de los populares. Su concepto de igualdad de todos los seres humanos, incluyendo a las mujeres y a los esclavos, era rechazado. Hasta los filósofos expresaban su desprecio hacia los cristianos, a quienes consideraban ignorantes. Seguramente te resultará extraño saber, especialmente después de haber visto muchas películas sobre las persecuciones, que el Estado romano era más bien tolerante. Dirás, ¿cómo es posible que se diga que era tolerante? Una sociedad que quemaba a los cristianos, los echaba a las fieras y los crucificaba. Roma era tolerante, excepto cuando una religión era considerada un peligro para la sociedad o para la tranquilidad pública. Los judíos habían gozado de libertad para practicar su religión hasta el momento en que su rebeldía contra Roma se expresó en revueltas sangrientas. Inicialmente, los cristianos fueron considerados una secta judía y tolerados por lo mismo. Pero cuando los judíos fueron perseguidos, ocurrió lo mismo con los cristianos. Esto llevó a que los cristianos se esforzaran por diferenciarse de ellos, tanto en doctrinas como en prácticas religiosas. Ejemplo de ello es la observancia del sábado como día de reposo. Los primeros cristianos guardaban el sábado, pero como los judíos que habían sido declarados enemigos de Roma guardaban ese día, los cristianos poco a poco fueron abandonando esa práctica y reemplazándola por el día domingo. Posteriormente, surgieron varias otras causas para perseguir a los cristianos. Sus ritos secretos y la especulación con respecto a ellos fueron causa de suspicacia y acusaciones. Por eso, el rito de la Santa Cena levantó la acusación de canibalismo, declarando que en esa ocasión comían un niño. Una de las causas más comunes de persecución popular fue la acusación de causar los desastres que ocurrían en el imperio, fueran estos terremotos, pestes, sequías, derrotas militares, etc., por haber ofendido a los dioses tutelares, los cuales habrían retirado su protección. Asociada con ello, estaba la acusación de ateísmo, por no adorar a los dioses romanos. Los filósofos y los escritores consideraban que el cristianismo era inútil, absurdo y que solo podía conquistar a los ingenuos, a las almas viles e imbéciles, a los esclavos, a las pobres mujeres y a los niños. En algunas ocasiones, el Estado tomó parte en la persecución con mucha crueldad mediante edictos que alcanzaron a casi todo el imperio.
En este caso, se exigía que todos los ciudadanos quemen incienso ante la imagen del emperador. Se consideraba que el emperador era la representación visible del Estado. El no quemar incienso era considerado traición al Estado y el resultado inevitable era la muerte. Tal cosa sucedió durante los gobiernos de Decio en el año 249 después de Cristo y de Diocleciano desde el año 303 después de Cristo. Son dramáticos los relatos que se han conservado, que demuestran por un lado la crueldad, incluso de un Estado tolerante cuando deja de serlo, y por el otro, la fe y la valentía de los mártires cristianos, sometidos a los más crueles tormentos y a una muerte infame que, la mayoría de las veces, terminaba con un himno de alabanza a Cristo en los labios. ¿Cuál fue el efecto de las persecuciones? En las grandes persecuciones, el efecto inmediato fue una disminución en el número de cristianos, pero posteriormente, muchas personas se convertían en cristianas, lo que llevó a Tertuliano a formular la famosa declaración de que la sangre de los cristianos es semilla. En el lado negativo, aquellos que morían por su fe, llamados mártires, fueron objeto de veneración adjudicándoseles posteriormente funciones intercesoras ante Dios. La última de las grandes persecuciones ocurrió durante el reinado del emperador Diocleciano. Sus medidas tendían a hacer desaparecer el cristianismo. Confiscó sus bienes, dio muerte a sus líderes y luego inició una gran persecución en todo el imperio. Será el emperador Constantino que pondrá fin a la persecución y permitirá que el cristianismo empiece a vivir una etapa diferente en su historia. Deslizándose sobre un tobogán. La Iglesia cristiana pudo enfrentar exitosamente el desafío de las persecuciones. Otros problemas la guardaban. Con el paso del tiempo, los grandes centros cristianos de Jerusalén y Antioquía cedieron su lugar a Roma. Además de ser la capital del imperio, allí estaba la iglesia más grande, que tenía mayores recursos para ayudar a otras iglesias en otras ciudades. Según la tradición, en ella habían muerto los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Además, desde muy temprano se desarrolló un fuerte liderazgo con hombres muy capaces que pretendían ser sucesores de los apóstoles, hasta el punto de defender la jerarquía poniéndose ellos a la cabeza y reclamando obediencia de los otros obispos. ¿Te acuerdas de que la Iglesia Apostólica solo reconocía el liderazgo de los apóstoles y de los ancianos locales? Ahora surge el obispado monárquico, el que termina por imponerse, con consecuencias negativas para el cristianismo. ¿Recuerdas que Cristo había dicho que ninguno debía pretender el dominio sobre los demás ni considerarse superior a ellos? Bien, debido a la influencia pagana, poco a poco se fueron introduciendo creencias y prácticas que no pertenecían al cristianismo puro. Se establecieron sacramentos que fueron considerados como los únicos medios para obtener la gracia de Dios. Para oficiar los sacramentos, se creó el sacerdocio intermediario con la facultad de otorgar perdón entre Dios y el hombre, particularmente el del obispo romano, en oposición a la enérgica declaración de la Escritura de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Se introdujo la creencia oriental propia del platonismo de que el alma es inmortal y que en la muerte ella continúa existiendo en alguno de los siguientes tres lugares: el cielo como lugar de bienaventuranza, el infierno como lugar de castigo eterno y el purgatorio como lugar de purificación mediante sufrimientos. De aquí surge la creencia en que los mártires y la Virgen María han logrado un tesoro de méritos o buenas obras que, añadido a las buenas obras de Cristo, pueden beneficiar a los cristianos que están en el purgatorio, siempre y cuando se lo haga a través del sacerdocio y los sacramentos. Se hicieron alteraciones en la ley de Dios al cambiar dos mandamientos, el primero y el cuarto. Puesto que las Sagradas Escrituras no respaldaban estas nuevas doctrinas, se estableció como una segunda fuente de autoridad la tradición de la Iglesia, es decir, las enseñanzas de los obispos romanos, de los concilios y de los escritos de los doctores y los padres de la Iglesia. Como puedes ver, el cristianismo original estaba mezclándose con otras doctrinas, produciéndose lo que se conoce con el nombre de sincretismo religioso. Felizmente, se rechazaron otras herejías como el ebionismo, que enfatizaba la salvación por las obras, el gnosticismo, que sostenía que la materia era mala y el espíritu bueno, de modo que para ellos, Cristo, siendo solo espíritu, no tuvo un cuerpo real, o usó un cuerpo en su paso por la tierra. El monarquismo,
que decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no constituían la Trinidad, sino que solo eran modos o expresiones de Dios en distintas épocas. Y el maniqueísmo, que enfatizaba el dualismo o la lucha eterna de las fuerzas del bien y del mal. Sin duda, el periodo del Caballo Rojo fue difícil para el cristianismo. Se habían obtenido victorias, la Iglesia había salido triunfante de la persecución, pero al mismo tiempo se había pagado un alto precio doctrinal. ¿Sería mejor el periodo siguiente? Querido alumno de quinto, disfruto mucho haciendo este video para ti. Y deseando que aproveches tu lección, tengo unas preguntas fáciles y deseo que las respondas en tu cuaderno de religión y valores, ¿ok? 1. ¿Por qué crees que todos los pueblos antiguos eran tan religiosos? 2. ¿Crees que la cultura y la riqueza son un problema para ser muy religioso? Y 3. ¿Piensas que el sufrimiento nos hace más religiosos? Espero que muy pronto estemos nuevamente juntos. Soy tu profesor Daniel Ángel y hasta un próximo encuentro.